Bhagavad Gita tal como es. Traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador Acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Índice y resumen. Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Mientras los ejércitos adversarios se encuentran en el campo de batalla preparados para la guerra, Arjuna, el poderoso guerrero, ve en ambos ejércitos a sus parientes, maestros y amigos íntimos, listos para pelear y dar la vida. Dominado por la congoja y la compasión, Arjuna pierde la fuerza, se confunde y abandona su determinación de pelear. Capítulo 2. Resumen del contenido del Gita. Arjuna se entrega al Señor Krishna en calidad de discípulo, y Krishna comienza a impartirle sus enseñanzas, explicándole la diferencia fundamental que hay entre el cuerpo material temporal y el alma espiritual eterna. El Señor explica el proceso de la transmigración, la naturaleza del servicio desinteresado que se le presta al Supremo, y las características de una persona autorrealizada. Capítulo 3. Karma Yoga. En este mundo material, todos tienen que dedicarse a algún tipo de actividad, pero las acciones pueden o bien atarlo a uno a este mundo, o bien liberarlo de él. Si se actúa para complacer al Supremo, sin motivaciones egoístas, uno puede liberarse de la ley del karma, acción y reacción, y adquirir conocimiento trascendental acerca del ser y del Supremo. Capítulo 4. El conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental sería el conocimiento espiritual acerca del alma, acerca de Dios y de la relación que hay entre ellos. Es tanto purificador como liberador. Este conocimiento es el fruto de la acción devocional desinteresada, Karma Yoga. El Señor explica la antigua historia del Gita, el propósito, la importancia de sus descensos periódicos al mundo material y la necesidad de acudir a un guru, a un maestro autorrealizado. Capítulo número 5. Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. El hombre sabio, ejecutando externamente todas las acciones, pero renunciando internamente a los frutos de ella, purificado por el fuego del conocimiento trascendental, consigue la paz, el desapego, la tolerancia, la visión espiritual y la dicha. Capítulo 6. Dhyana Yoga. El Ashtanga Yoga, un proceso mecánico para meditar, controlar la mente y los sentidos, dirige la concentración hacia Paramatma, la superalma, la forma del Señor que se encuentra en el corazón. Esta práctica culmina en el Samadhi, el estado en el que se tiene plena conciencia del Supremo. Capítulo 7. El conocimiento del Absoluto. El Señor Sri Krishna es la verdad suprema, la suprema causa y fuerza sustentadora de todo, tanto de lo material como de lo espiritual. Las almas adelantadas se entregan a Él con devoción, mientras que las almas impías dirigen la mente hacia otros objetos de adoración. Capítulo 8. Alcanzando al Supremo. Si durante toda la vida se recuerda al Señor Krishna con devoción, y especialmente si ello se hace en el momento de la muerte, uno puede llegar a su morada suprema que está más allá de este mundo material. Capítulo 9. El conocimiento más confidencial. El Señor Krishna es la divinidad suprema y el objeto supremo de adoración. El alma está relacionada con Él eternamente a través del trascendental servicio devocional, Bhakti. Cuando uno revive su posición pura, regresa a Krishna y al ámbito espiritual. Capítulo 10. La opulencia del Absoluto. Todos los fenómenos maravillosos que manifiestan su poder, belleza, grandiosidad o sublimidad
ya sea en el mundo material o en el mundo espiritual, no son más que manifestaciones parciales de la opulencia y las energías divinas de Krishna. Como la causa suprema de todas las causas y el sustento y la esencia de todo, Krishna es el objeto de adoración supremo que deben tener todos los seres. Capítulo 11. La forma universal. El Señor Krishna le otorga a Arjuna una visión divina y revela su espectacular e ilimitada forma como el universo cósmico. Con ello, él establece su divinidad de un modo categórico. Krishna explica que su forma supremamente hermosa, la cual es semejante a la humana, es la forma original de Dios. Esa forma solo se puede percibir por medio del servicio devocional puro. Capítulo 12. El servicio devocional. El Bhakti Yoga, el servicio devocional puro que se le presta al Señor Krishna, es el medio más elevado y conveniente para llegar al plano del amor puro por Krishna, que es el máximo fin de la existencia espiritual. En aquellos que siguen este sendero supremo, se desarrollan cualidades divinas. Capítulo 13. La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Aquel que entiende la diferencia que hay entre el cuerpo, el alma y la superalma, que está más allá de ambos, llega a liberarse de este mundo material. Capítulo 14. Las tres modalidades de la naturaleza material. Todas las almas encarnadas se encuentran bajo el control de las tres modalidades o cualidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. El Señor explica lo que son esas modalidades, cómo actúan entre nosotros, cómo uno las trasciende y las características de aquel que ha llegado al estado trascendental. Capítulo número 15. El yoga de la persona suprema. El fin último del conocimiento védico es lograr que uno se desapegue del enredo del mundo material y entienda al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Aquel que entiende la identidad suprema de Krishna se entrega a él y se dedica a su servicio devocional. Capítulo 16. La naturaleza divina y la demoníaca. Aquellos que poseen cualidades demoníacas y que viven de un modo caprichoso, sin seguir las regulaciones de las Escrituras, reciben nacimientos bajos y aumentan su cautiverio material. Pero aquellos que poseen cualidades divinas y que llevan una vida regulada, acatando las autoridades de las Escrituras, consiguen gradualmente la perfección espiritual. Capítulo 17. Las divisiones de la fe. Hay tres tipos de fe, las cuales dependen de las tres modalidades de la naturaleza material y surgen de ellas. Los actos que ejecutan aquellos cuya fe se encuentra en los planos de la pasión y de la ignorancia, producen solo estados materiales temporales, mientras que los actos que se ejecutan en el plano de la bondad, de conformidad con las disposiciones de las Escrituras, purifican el corazón y llevan a tener una vida pura en el Señor Krishna y a sentir devoción por Él. Capítulo 18. Conclusión. La perfección de la renunciación. Krishna explica el significado de la renunciación y los efectos que las modalidades de la naturaleza material tienen en la actividad y la conciencia humanas. También explica la comprensión Brahman, las glorias del Bhagavad Gita y la conclusión final del Gita. El sendero más elevado de la religión lo constituye el hecho de entregarse al Señor Krishna de un modo absoluto, incondicional y amoroso, lo cual lo libera a uno de todos los pecados, lo lleva a la iluminación total y le permite regresar a la morada espiritual y eterna de Krishna. Descripción de la escena. Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali.
Fue el comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto, Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y en el lado oponente sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono, que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor, Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan, Bhishma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pándavas, y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu, y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna pudieron los Pándavas escapar a los muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti o Prita, la madre de los Pándavas. De modo que, tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pándavas en el juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego, que estaba manipulado, privó a los Pándavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pándavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública, los Pándavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas, pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pándavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como la suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Dhritarashtra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna,
mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pándavas se sentían igualmente desatisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue el auriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejércitos formados, listos para el combate, y Dhritarashtra preguntando ansiosamente a su secretario Sanjaya: ¿qué hicieron? La escena está descrita, a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general que han seguido los traductores al verter al inglés el Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica, y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo, o en el mejor de los casos, en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según se explica en el Gita mismo. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. El Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible, puesto que Krishna es quien explica el Gita y a la vez es el objetivo final del mismo. El Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos.